Gente, bienvenidos, bienvenidas. Volvemos a tener otra conversación en esta mesa después de una pequeña gira. Y hoy me acompaña la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar hoy aquí contigo, Carlos. Pues María del Mar, habíamos tenido ahí problemas para cuadrar agenda porque pues no vamos a decir que un congresista no tiene bastantes cosas que hacer, pero finalmente sacaste un rato para venir. Para la gente que no tiene en el radar a la representante María del Mar Pizarro, les doy un pequeño contexto. Es politóloga, curadora, empresaria y ahora congresista, donde también hace algo de activismo ambiental, porque es algo de lo que también trae dentro de su experiencia. Estudió ciencia política en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en teoría del arte contemporáneo en la Universidad de Londres. Pasó por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Departamento Nacional de Planeación y actualmente es representante a la Cámara por el Pacto Histórico en la Comisión Cuarta, la de Presupuesto, la de los números. Me pasé, me cambié, me mudé. ¿Estás ahora en cuál? En la Comisión Tercera, En la tercera, bueno, que fíjate. también es económica, pero no es la de presupuesto. Y es una comisión retadora, diría yo. ¿Y uno puede cambiarse de comisión? ¿Cómo funciona eso? Cuando empieza el Congreso se llegan a unas negociaciones que son pues, las negociaciones de las dignidades y ahí cada, digamos, partido pues logra una negociación de tantos puestos en cada comisión, de las presidencias, de las secretarías. Nosotros, yo estaba en la comisión de presupuestos, yo siempre supe que quería las comisiones económicas porque yo vengo del sector privado, pero digamos, cuando escogimos la comisión, yo no sabía muy bien si irme a la cuarta o a la tercera, le pregunté a varias personas, me dijeron que la cuarta. Y hace poco falleció un compañero nuestro, Tejada, del Valle. Claro, el periodista del Valle. El periodista del Valle, y él estaba en la comisión tercera. Entonces, pues nos preguntaron las económicas si alguien se quería pasar a la comisión tercera. Y a mí me gustaba mucho la comisión cuarta porque hay como un ambiente de camaradería, de colegaje y digamos hay posiciones muy encontradas en la comisión cuarta y en la tercera. La verdad es que el pacto es una minoría absoluta. Somos 3 votos normalmente contra 18 votos, cosas así. Pero es mucho más tranqui, ¿sí? En cambio, la comisión tercera es una comisión donde hay, digamos, representantes no sé cómo decirlo, pero diría yo que hay mucho gallo fino, entonces es un poquito más retadora. Sí. Bueno, tiene que actualizar la página del Congreso porque todavía apareces en la cuarta. Entrevisté alguna vez a José Alberto Tejada cuando estaba cubriendo el estallido social en el Valle. Y un último dato de contexto sobre María del Mar es que es hija de Carlos Pizarro y Laura García, medio hermana de la senadora María José Pizarro, de lo cual también vamos a hablar. María del Mar, empecemos por las noticias, como le dicen a uno que en el periodismo hay que empezar por la noticia. Esta semana se prohibió la práctica taurina en el territorio nacional, un proyecto de ley pues que promovió la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, pero pues que contaba con el apoyo de muchos congresistas, entre otros del tuyo, bueno, personas que del animalismo, de movimientos pues de dignidad, de la izquierda, del centro, de la derecha, o sea, la votación fue impresionante. Pero se demoró mucho tiempo en salir este proyecto, ¿no? Oía en estos días que era como el intento número 15 o 16. Cuéntanos un poco sobre eso y qué piensas de ese logro y dónde está como lo más importante que se logró el proyecto. Yo creo que este fue un proyecto muy luchado, ¿sí? Este es un proyecto, digamos que ahorita lideró la senadora, como tú lo dices, Esmeralda, pero que los ha intentado erradicar varias veces y ha sido muy difícil que pase porque yo creo que la mayoría de los representantes regionales tienen miedo de que esta sea la puerta de entrada para prohibir prácticas culturales muy arraigadas en algunos territorios, como las peleas de gallos, como las corralejas. Y para mí este es el mayor miedo que tienen los representantes regionales. Ahora, nosotros con nuestra UTL, como manejamos temas económicos, hablamos con Esmeralda y le dijimos, nosotros vamos a analizar el tema económico. Y por medio de una investigación de la Universidad de Caldas nos dimos cuenta que en el territorio nacional en 10 años hubo más o menos 200 corridas de toros. Esto quiere decir que realmente no hay que esto no es una ocupación de la cual muchísimos colombianos vivan. De hecho, yo creo que exclusivamente del toreo en muy pocas familias viven. Y una cosa que yo metí desde el principio, yo también soy autora, no lideré el proyecto y esto es importante, pero sí soy autora y desde un momento nosotros incluimos un artículo de transición económica para darle 3 años
al gobierno para priorizar proyectos productivos con las familias que están en el mundo del toreo. Pero yo te digo la verdad, nosotros hicimos el análisis y yo sí quisiera ver una declaración de renta de familias que vivan del toreo, porque es que con 200 corridos de toros en todos los departamentos de Colombia durante 10 años, esto quiere decir que realmente ahí no hay una actividad económica ni sólida, ni fuerte, ni de la cual puedan sobrevivir familias. O sea, aparte de Cundinamarca, el Valle y tal vez algo de la zona cafetera donde más se está haciendo corridas de toros, no digamos corralejas, que entiendo que eso sí ya es mucho más amplio. No, yo creo que corridas de toros se hacían a lo largo Boyacá, de, sí, y sobre todo en las ferias a lo claro, largo del país. sí. En realidad, en la costa también se hacen, etcétera. Lo que pasa es que están muy espaciadas en el tiempo. Y claro, donde más se hacen es en Manizales. Evidentemente, muchos representantes de Caldas se tuvieron que abstener de la votación. Pero mira, mi familia materna es caldense. Yo vengo de Caldas y tú veías la biblioteca de mis tíos y eran todas las Larús del toreo, habían Claro. estatuillas de toreo, porque sí es algo arraigado, pero los mismos, este tío que yo te cuento que tenía la biblioteca de toreo, él mismo dice, yo entiendo que esto, digamos que la sociedad se ha encaminado o ha evolucionado hacia prohibir el dolor de cualquier ser vivo. Entonces, creo, o sea, yo creo que esto se ha replanteado incluso en Caldas. Y bueno, yo estuve alguna vez hablando con Juan Carlos Lozada de este tema particular, no, pero sí de causas cercanas o pues que conectan directamente de medio ambiente, animalismo. Y cuando uno veía, pues hasta el último minuto de los debates que hubo alrededor de la prohibición de las corridas de toros, estaban, bueno, las familias de quienes viven del toreo, que eran muy pocos, pero pues que hacían bastante ruido. Y también veía uno como ese argumento constante que lo vi en algunas personas de la derecha o quienes se oponían al proyecto, pues hablando de cómo estas regulaciones no atienden la realidad del país, no atienden cosas que se están haciendo en muchas otras partes, que tiene que ver con lo que tú dices de, bueno, vamos a acabar con las peleas de gallos, es posible hacerlo a pesar de que se picotean hasta matarse, vamos a acabar realmente con las corralejas, pero yo veía lo que se aprobó y al final está esa transición que tú dices, hay una reubicación, se habla de la comunidad taurina, una transformación de las plazas en centros culturales, pero esa transición de esas otras prácticas culturales, ¿cómo crees que va a quedar en esta ley o por cuenta de esta ley si va a incentivar un cambio? Pues yo lo que creo, nosotros miramos el tema económico y nos dimos cuenta, por ejemplo, que los mismos empresarios del toreo que tienen toros de lidia decían que ahí no había un negocio, que era un hobby, que a ellos les costaba 7 millones, digamos, levantar un toro de lidia y venderlo y lo vendían a 8 millones, entonces que realmente ahí no había un negocio rentable. Y otro tema que vimos en eso es que la mayoría de toreros digamos, que trabajan en Colombia son toreros extranjeros, ¿sí? Son toreros extranjeros a los que se les paga 80.000, 70.000 euros, pero realmente la plata del toreo no está quedando en los toreros colombianos, sino en los toreros extranjeros. Entonces, además, también es una fuga de capitales. Nosotros dejamos muy claro de que esto, y digamos que este fue un acuerdo con la oposición, y a mí me parece que es importante respetar los acuerdos, y es que esto no iba a ser la entrada para que se prohíban otras prácticas culturales como los gallos o como las corralejas. Y ahora, yo estoy de acuerdo con la prohibición de otras prácticas culturales donde se le hace daño a seres vivos. Yo estoy personalmente de acuerdo, pero creo que ese tiene que ser otro proyecto de ley porque el compromiso con la oposición fue que esto es exclusivamente toros. Bueno, conectemos eso como con otros temas de tu agenda legislativa. Pues decías que también fuiste autora de este proyecto de ley y pues viendo en lo que tú estás trabajando, están por un lado estas discusiones de derechos y libertades individuales, como por ejemplo la regulación del uso adulto del cannabis, prohibir las terapias de pues, las mal llamadas terapias de conversión. Ahí hay como una parte de lo que tú estás también generacionalmente impulsando. Pero pues está esto otro que tú dices que vienes del mundo empresarial y tienes un interés también en ver estos elementos de la economía informal. ¿Dónde está, digamos, el foco en lo que tú estás trabajando ahorita de esto? Empecemos por ahí. Sí, pues yo creo que en mi familia, aunque algunos no lo crean, hay personas de derecha, de izquierda, de centro. Mi familia es supremamente heterogénea.
Pero una cosa en la que siempre, o sea, por la que siempre se destacó mi familia y en la que yo fui criada es en las libertades personales, ¿sí? En el, digamos, en lo liberal, pero en el corazón de lo que significa ser liberal. Y esto implica que en mi familia, aún cuando hay personas que se ubican, digamos, en el espectro de político de derecha en términos económicos, todo el tema del respeto a las personas LGBTIQ+, al consumo de sustancias psicoactivas, todo lo que tiene que ver con mi libertad y el libre desarrollo de mi personalidad es algo que no se cuestiona, ¿sí? Y para mí esto ha sido súper importante como en mi upbringing, en mi crianza. Y creo que también es para mí una marca de ser Pizarro, ¿sí? Es que podemos pensar muy distintos en términos políticos y económicos, pero las libertades personales se deben respetar. Bueno, y ya por eso es que yo he querido, digamos, apoyar cualquier proyecto que está en ese sentido. Eutanasia, nosotros vamos a radicar un proyecto de ley para la legalización de la cocaína, no de la hoja coca, sino de la cocaína, que va a ser, yo creo que, una conversación importante. Entonces, siempre que tienen que ver con estos proyectos de libertad personal, nosotros los adoptamos y los defendemos. Pero a mí el tema, digamos, que más me interesa, lo que más he trabajado son los proyectos de desarrollo económico. Los retos y los incentivos que se le puede dar a la pequeña y mediana empresa. Yo tengo una mediana empresa, pero pues como todas las medianas empresas empezaron siendo muy pequeñas y o sea, las saqué adelante yendo a ferias, haciendo mis propios trámites, buscando un apalancamiento económico que es muy difícil de encontrar en este país. Y esa fue realmente la razón por la cual yo decidí entrar en política, porque yo dije, bueno, pues tengo esta oportunidad, me están ofreciendo la posibilidad de ser congresista y llevo, no sé, 7 años enfrentándome a las dificultades de hacer empresa en Colombia, que son miles. Hay un estudio de Fedesarrollo del 2000, creo que es del 2017, que dice que la tasa de impuestos reales, o sea, cuando tú juntas todas las tasas de operar en el Estado, son 98% de la rentabilidad de una empresa, ¿sí? O sea, 98% de la actividad empresarial, ni siquiera de la rentabilidad, lo cual quiere decir que al empresario le queda un 2% para innovar, para invertir, etc. Entonces, por esta razón, digamos, yo me meto a la política y ahorita estamos trabajando en un proyecto de ley que me apasiona muchísimo, que es una ley de reactivación económica. Con este proyecto de ley, lo que yo busco es, primero, disminuir trámites y costos de operar en Colombia, que haya acceso al sistema financiero, porque es que cuando una pequeña empresa va a pedir un préstamo, realmente le piden unas garantías que no tiene, y cuando el gobierno le da las garantías, esto no le baja las tasas de interés. Entonces, yo sí creo que en este momento nos tenemos que enfocar en apoyar al sector productivo del país. Yo lo he vivido como muy pequeño empresario con iniciativas, lo difícil que es, lo dispendioso, la cantidad de impuestos que uno paga, los papeleos y cómo es de fácil atrasarse en cualquier cosa y que empieza a ser un problema. Pero entonces ahí tengo como una pregunta dividida en dos. Tú estás tratando de tener una vocería alrededor de las pequeñas empresas, del emprendimiento, y ahí vienen los problemas de siempre. Entonces, ¿dónde crees tú que está como la mayor preocupación y lo que podría atacar un proyecto de esos? Y también, ¿cómo crees que se están sintiendo esos pequeños y pequeñas empresarios y empresarias en el gobierno? ¿Sientes que les están dando bola? Pues porque ahí todos son negro y blanco, ¿no? No es que es pésimo, es que es bueno, es que funciona o no funciona, pero pues yo sé que la realidad es un poquito más complicada. Pues yo quisiera responderte cuando me dices cómo crees que se sienten las pymes en este gobierno, y yo te voy a ser sincera, mal, sí, o sea, sí, pero no creo que solo en este gobierno, creo que en los anteriores también. Pero hay un tema del que no se habla y es también de las responsabilidades de nosotros como empresarios. Yo creo que alrededor de la política hay una imagen pésima, ¿sí? Entonces todos los políticos son ladrones, toda la política es corrupta, el Estado no funciona. Y lo que ha pasado con porque como tú lo dices, el debate es dicotómico, ¿no? Sí, Blanco y sí, sí. negro.
como dice un amigo, es un falso debate, porque además en toda acción de corrupción hay una alianza entre la empresa privada y la empresa pública, o en el 90% de los casos de corrupción hubo una empresa privada que, digamos, cometió un delito. Entonces tenemos que dejar de pensar que entonces, sí, que la empresa privada es blanco y el sector público es negro. Porque cuando hay casos de corrupción, digamos que trabajan de la mano. Pero ahí hay un tema, y es que los empresarios, por esta mala fama o por esta impotencia frente a lo que pasa en el sector público, nos hemos abstraído del escenario político. Tú ves si realmente no hay una asociación fuerte, organizada de pequeños y medianos empresarios. Está Copi, pero te lo juro que si tú le preguntas a la mayoría de pymes en este país, que son el 97%, te van a decir que no conocen a Copi. Cuando yo me dedicaba, yo hacía muchas relaciones públicas en el sector privado, y realmente muchas veces los empresarios, digamos con maestrías, con MBAs, con empresas muy exitosas, no conocen muchas veces lo que está pasando en el sector público. No se empapan de los temas y sobre todo no participan en política. Eso no tiene que ver conmigo. Y entonces, y por el otro lado pasa lo mismo. Cuando tú vas a las entidades públicas hay un desconocimiento absoluto de las dificultades de hacer empresa en Colombia. Cada entidad, muchas entidades buscan cómo financiarse y dicen, no, pues pongamos, y los mismos congresistas, pongamos una tasa más, pongamos un impuesto de timbre más, subamos estos impuestos, y no hay un entendimiento de que realmente las pymes en Colombia no tienen la capacidad de pagar más impuestos, más seguridad social, que no estamos siendo competitivos en la región, y que la solución para, digamos, poder garantizar los derechos en Colombia no puede ser pongámosle más impuestos a las pymes. No hay una comprensión en el sector público de esto, y yo lo veo en mis compañeros en el Congreso. Entonces, el primer llamado para mí es como nosotros como empresarios tenemos que meternos en la arena de lo público, participar y exigir, porque mientras nosotros le estemos dando la espalda al sector público, pues nos están metiendo más trámites, más impuestos, más multas, ¿sí? Más entidades que nos vigilan, porque este es un estado supremamente, digamos, de la vigilancia y el control, que yo creo que esa no puede ser la mirada de un estado, sobre todo un estado en el que todavía no hay una amalgama productiva fuerte y coherente. Entonces, en esas estamos. En la discusión pública del gobierno y de la bancada del pacto histórico, uno ve estos planteamientos, pues que yo sé que a veces son como narrativas de consumo masivo, de lo privado versus lo público, de la empresa explotadora versus lo que el Estado podría hacer. ¿Qué tanto esa visión que tú tienes es minoritaria ahí adentro? O sea, ¿tienes eco? ¿Sientes que de pronto lo que nosotros oímos de estos discursos no representa tanto, tal vez algo más sosegado que sí se discute dentro de esa visión del oficialismo? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que creo es que realmente hay una ignorancia desde muchos sectores sociales del papel de la empresa privada, ¿sí? Y yo creo que nosotros no podemos ver al empresario como rico, macpato, acumulador. Mira, hay una cosa sorprendente, y es que yo trabajaba con empresas de sostenibilidad que voluntariamente medían su impacto ambiental y social al mismo tiempo que su impacto económico, voluntariamente. Por ejemplo, yo conozco empresas que le entregan el agua a la alcaldía más limpia de lo que el municipio se las entrega a ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sí creo que también de parte del gobierno hace falta una comprensión del sector público. Eso no lo dudo, ¿sí? Tú ves si es que cuántos empresarios tú encuentras como gobernantes, o sea, si me entiendes, cuántas personas que han emprendido, sino que han sido gerentes de una gran multinacional, una gran empresa, pero ¿cuántos emprendedores tú encuentras en las carteras públicas? Y te voy a decir, muy poco. Entonces es difícil que un director de una entidad de vigilancia entienda que es tener que responderle a la DIAN, que es tener que responderle al INVIMA. Mira, yo tengo mi empresa en Colombia y tengo mi empresa en México. Y las diferencias de
la regulación mexicana y la colombiana son abismales. Aún siendo la economía mexicana muchísimo más grande, poner una empresa en México es fácil, ¿sí? Es mucho más ágil en muchos sentidos. En cambio, en Colombia es supremamente complicado. Metámonos por ahí y comentemos un par de reformas del gobierno, pues porque estamos en un momento en el que se va a aprobar, al parecer, la reforma pensional, que siento que hay un consenso entre muchos sectores de que es muy importante y que encuentra un punto medio, tal vez no la que quería el presidente, pero algo que se pueda acercar. Estamos pues en toda esta discusión de si va a haber otra reforma a la salud, pero quiero hacer énfasis en la reforma laboral, porque hablando con economistas de este tema, y es algo que yo encuentro razonable, no para decir es que voy a explotar al empleado, pero un país tan informal que busca crear empleo apretando la regulación, pues yo sobre todo digo, pues no es realista y no se va a poder hacer. Claro, hay empresas que supongo que lo intentan hacer y veo que tú estás ahí como mirando como es difícil, pero me interesa tu visión sobre eso porque lo he discutido con como tu familia, tengo gente en mi familia que es muy petrista, otros que están mucho más críticos, otros que no se meten en eso, pero una cosa de las que yo le trato de hablar es eso, digo, pues es que pueden poner todas las arandelas que quieran al trabajo formal, pero si la realidad no nos da en el aparato productivo, tenemos una informalidad mayoritaria, tú hablabas a más del 97% de los pequeños empresarios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí, yo te voy a ser sincera, Carlos. A mí la reforma a la salud me parecía buena. A mí me parece que la reforma pensional es supremamente necesaria. Yo tengo varias diferencias con la reforma laboral. ¿Por qué? Primero, porque esta reforma laboral supone que hay una gran informalidad, como tú lo dices, en el sector privado, pero la informalidad es sobre todo en el sector público. Lo que había que hacer para mí antes que esta reforma laboral, había que hacer una reforma a la contratación pública, porque es que donde tú ves contratos de prestación de servicios masivos, personas trabajando sin vacaciones, personas trabajando sin cesantía, sin prima, es sobre todo en el sector público. Esto ya es ilegal en el sector privado. Una empresa no puede tener un empleado por prestación de servicios más de 3 meses. Cuando tú vas a un juzgado laboral, aquí en Colombia el trabajador siempre tiene las de ganar. Entonces a mí me parece que primero debimos reformar el sector público y hay congresistas que lo han dicho, por ejemplo Angélica Lozano, pero no lo cumplió Claudia con la alcaldía. ¿Por qué? Porque es que no hay plata. Claro, entonces, y eso es lo que yo te digo, entonces tenemos una tensión entre el presupuesto público y garantizar los derechos de los colombianos, porque no nos alcanza el presupuesto. Entonces uno dice, no, pues hay que darle formalidad y estabilidad laboral a los empleados públicos. ¿Pero con qué plata? Es que no hay. O sea, sinceramente no hay. Y ahorita con el proyecto, con el artículo de descuento de regalías que se cayó en la corte de la reforma tributaria, pues menos plata hay. Y con el FEPEC, menos plata hay. O sea, entonces para mí ese tema, yo creo que ahí tenemos ese problema. O sea, donde había mayor informalidad es en el sector público, pero con qué plata pasamos a todos los contratistas estatales a contratos estables de trabajo como en cesantías y pensiones. Yo creo que muchos gobernantes lo han querido hacer. Yo nunca he hablado de esto con el presidente, ni con la alcaldesa, ni nada. Trataron de hacer lo han tratado. Como de plumazo y no se puede resolver así. Es bastante difícil. Yo creo que sí tenemos que hacer un proyecto, digamos, de transición. O sea, ponernos, bueno, vamos a formalizar los empleados públicos y de carrera de aquí a 30 años y esto sí lo resuelve un poco la reforma pensional, creo que todavía le falta más, y bajamos las superpensiones, ¿no? Porque es que también nosotros tenemos un montón de informalidad en el sector público, pero tú también tienes unas pensiones de 30, de 40 millones, sí. Entonces, pues de pronto si no tuviéramos esas mega pensiones, si no tuviéramos la deuda pensional tan inmensa que nosotros tenemos, pues sí podríamos darle una mejor calidad laboral al sector público. Ahora, en el sector privado yo espero que nosotros podamos
hacerle ajustes a la reforma laboral para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Hay unas cosas en las que yo siento que el gobierno sí ha cedido y que son importantes, y es, por ejemplo, en el horario nocturno era mucho más estricto en el primer borrador de la reforma laboral, y gracias a todo el trabajo que ha hecho Mafe Carrascal y el gobierno de diálogo, y un diálogo sincero con distintos sectores, se ha logrado mejoras para las pequeñas y medianas empresas, pero para mí es una reforma difícil. Ahora, yo que le he dicho, yo estaba pensando el otro día y se lo he dicho a los gremios, nosotros siempre hemos pensado un poco la reforma laboral como, ¿qué le cambiamos? ¿Sí? ¿Qué le cambiamos? Porque esto no nos gusta, esto otro no nos gusta, pero yo también creo que nosotros tenemos que ser más propositivos, y de hecho me senté con un gremio hace poquito. No pensemos que no nos gusta, sino cómo podemos trabajar con el gobierno y qué podemos hacer que también nos ayude a las pymes. Por ejemplo, mira, hay un tema que a mí me parece muy complicado, y es que en Colombia cualquier empleado te deja el puesto de trabajo. O sea, te estoy diciendo que tú tienes un restaurante, ¿sí? Estás corriendo para servirle a las mesas y se te fueron 3 meseros, tú tienes que indemnizarlos, así se hayan ido, sin avisarte, y te quedas con el restaurante sin con quién atenderlos. Pero pon esto que sea algo más grave, un laboratorio médico, ¿sí me entiendes? O que tú tengas que entregar la concesión de una carretera y de pronto entonces te renuncien. Eso le pasa mucho, por ejemplo, al sector de la construcción. Los obreros no les llegan, y no les llegan 30 obreros de una construcción de 100, entonces se me atrasó la construcción 3 días y entonces me pusieron una multa. Y aquí no hay nada que pueda, digamos, amarrar a que un empleado deje tirado el puesto de trabajo, sin contar todo lo que le puede costar esto a una pequeña o mediana empresa, porque es que una pequeña y mediana empresa tiene menos de 10 trabajadores, y si a ti el contador te dejó tirado, tú después tienes que buscar a otro contador, que no es fácil, ¿sí? Y es costoso, hacerle los exámenes de ingreso por ley, hacerles exámenes, digamos, de habilidades, y todo este proceso de contratación se te puede demorar 1 o 2 meses, y los costos tú, ¿quién los cubre? Nadie. Entonces yo también creo que nosotros como pymes, como te digo, nosotros tenemos que también dejar de vernos como víctimas y empezar a decir cómo influimos políticamente. ¿Qué queremos de una reforma laboral? ¿Cómo no la soñamos? Y yo creo que nosotros hemos estado pensando, es como, no, esa reforma laboral, no, 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 cambiémosle esto, pero nunca hemos pensado, bueno, ¿qué reforma laboral queremos? ¿Cómo le proponemos al gobierno? ¿Cuáles son nuestros dolores como sector? ¿Y ves a la ministra Gloria Ramírez en esa onda, como en una disposición a tratar de acordar una reforma distinta, de pronto meter algunos cambios, por ejemplo, en tema de regulación de las plataformas, que es algo en lo que yo también siento que ahí hace una falta grande de dosis de realidad, de entender cómo eso debemos beneficiar esa malla social de esos trabajadores informales, pero formalizando esos contratos no lo vamos a lograr? ¿Sientes que ahí hay espacio? Pues yo creo que la ministra ha cedido, de verdad, honestamente. Yo creo que ella, por ejemplo, en el tema de las plataformas, y yo lo hablé con José Daniel López, ella ha cedido con el tema de Rappi. Sí, se ha cedido de los dos lados, o sea, digamos, ha cedido la empresa privada y también la ministra. Yo creo que hay puntos donde es más difícil que la ministra se mueva. ¿Y por qué? Pues porque ella ha sido, digamos, sindicalista, ella viene de un sector político muy específico, y para ella esta es una lucha histórica de hace 30 años. Entonces yo creo que hay puntos en los que ella no va a ceder, creo que hay puntos en los que por lo menos yo tengo diferencias con ella, pero es que yo creo que tenemos que dejar de pensar que las diferencias son malas. Es que la política es una negociación entre representatividades colectivas. Y creo que va a haber puntos donde la discusión va a ser difícil, Claro. y donde ella tendrá posiciones inamovibles, yo tendré posiciones inamovibles, pero creo que también va a haber aspectos en los que definitivamente vamos a estar de acuerdo. Bueno, entonces esta es una reforma en la que tienes unas diferencias, unas críticas claras. Hablemos entonces de una como planteadas que te parecía buena, como la reforma a la salud. No me voy a meter en el bosque de temas de regulatorios y de muchos aspectos de la reforma, pero sí hay como unos planteamientos generales alrededor de los cuales se ha dado la discusión. El rol de las empresas privadas, las CPS, la administración de los recursos, el enfoque preventivo de la salud, y estamos como en este desgrane de EPS que dicen nos vamos del negocio o que las intervienen, que en medios ha
convertido esto en una oportunidad para recordar la frase del presidente en una entrevista del chuchuchu, vamos cayendo una detrás de otra, nosotros podemos generar la crisis explícita, como dijo en su momento la ministra Carolina Corcho, pero pues también es absolutamente claro, y tú lo has dicho en tu cuenta de Twitter, pues que estos problemas vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué te parecía clave de la reforma? Empecemos por ahí, que tú decías, a mí esto me gustaba, y hablamos ahorita un poco de lo que está pasando ahorita. Pues hay una cosa en la que creo que los opositores y el gobierno han estado de acuerdo, y es que lo mejor de la reforma es pasar a un modelo preventivo, ¿sí? Porque pues el otro modelo pues es muy costoso y es venir a solucionar cuando la persona ya tiene enfermedades de alto costo o de alto riesgo. Y yo creo que estamos de acuerdo en que tenemos que, bueno, otra cosa en la que también creo que hay un punto de encuentro en las diferentes posiciones es que el modelo a las zonas rurales y alejadas no le estaba funcionando, ¿sí? Este modelo sirve para concentraciones urbanas, ¿sí? Pero no para la Colombia profunda y los municipios para los cuales, además, con nuestros problemas logísticos en este país no hay carreteras, no hay trenes, pues no estaba funcionando. A mí lo que más me gustaba es el esquema preventivo. Yo estudié en Inglaterra, viví en el Reino Unido, por ejemplo, y una cosa que a mí me gustaba mucho es que allá tú tienes tu GP, ¿sí? Y también es igual en Italia, y de hecho las personas que tienen familiares o que han trabajado en Ecopetrol también tienen ese modelo de sistema médico, y es que tú tienes tu médico a lo largo de la vida, ¿sí? Y ese médico que te conoce, que conoce tus costumbres, ¿sí? Que conoce tus riesgos, es el que valora a qué servicio, qué laboratorio, qué especialidad enviarte. Entonces, este conocimiento del paciente creo que puede ser fundamental para un modelo preventivo de salud. Eso es lo que a mí me gustaba. También me gustaba mucho que ya entonces no voy a la farmacia que dice la EPS, sino que yo puedo ir a cualquier EPS y comprar mis medicamentos. Y en esto sí no estamos de acuerdo con la oposición, pero una cosa que a mí me molesta profundamente es que a los médicos y a los laboratorios, a las personas que realmente prestan los servicios de salud, muchas veces no se estaba escuchando y no tenían buenas condiciones. Sí. Las enfermeras. Claro. Y en la parte de las EPS, de esta idea que tiene el gobierno de que el sector público tenga un rol mucho más grande en el sistema de la prestación del servicio, si no le quitara el apellido de las EPS, ¿sientes que ese enfoque en tu visión tal vez como de la importancia del sector privado y del empresarial te hace sentido, te gusta? Es que yo creo que, como te digo, el problema no es el sector público en sí, ¿sí? Sino cómo lo medimos el sector público, ¿sí? Y cómo lo administramos. Yo creo que lo que pasa es que el sector, digamos, la administración tiene que medirse con indicadores como se hace en el sector privado, ¿sí? Y con respecto pues, a la administración, es que sí hay claros signos de preocupación, y yo sí entiendo que el superintendente haya dicho, oigan, hay que pararle bolas a esto. Hoy el superintendente dijo que la nueva EPS no tiene facturas por 5.5 billones de pesos. O sea, hay una EPS que no tiene que justificar 5.5 billones de pesos, cuando el presupuesto de un año del Ministerio de Comercio son 3 billones, cuando lo que se robaron en centros poblados fue 70.000 millones de pesos. Y esto es más grave si yo pienso que la razón de ser de una EPS es administrar los recursos de la salud, administrarlos, no ejecutarlos, porque los que lo ejecutan es el hospital, es el centro de diagnóstico, sí. Exacto. Y entonces tú me vas a decir que el administrador del negocio no sabe dónde están las facturas. ¿Cómo es posible, Carlos? Es que eso es indignante, porque es que el trabajo de ellos es decirme, o sea, el trabajo de ellos es más o menos decirme dónde están las facturas, y me estás diciendo que no hay facturas. Otro problema. Entonces, el trabajo de la EPS es administrar los recursos de la salud, ¿sí? Y yo decido que en esa administración invierto toda la plata en mis hospitales. Eso es grave. El tema de la integración vertical. Eso sí. Es lo más grave de todo. Entonces, yo decido que voy a invertir en mi hospital privado,
que es mío. Y entonces ahora Sura dice, no, ¿saben qué? Miren, yo la verdad, este modelo ya no me gustó, no me alcanza, yo me salgo de acá. Claro, pero te sales con un montón de red hospitalaria que pagamos con nuestros impuestos, que pagamos las pequeñas y medianas empresas. Porque es que, y eso es algo en lo que yo no estoy de acuerdo con este país, porque es que el Estado Social de Derecho en Colombia no es como en Francia que lo pagan todos los ciudadanos. No, en Colombia lo pagan las pymes. Y pues esto tampoco puede ser así, porque entonces las pymes con que innovan, ¿sí? Con que invierten, sí, todo se va a, digamos, a garantizar los derechos. Y pues también, bueno, ahí ya, yo me puedo quedar aquí mucho tiempo, pero ahí tocaría hablar de reforma tributaria, etcétera. No, a mí me parece interesante que al final cuando uno tiene una visión crítica sobre la integración vertical, que es algo que yo comparto entre las cosas que debería cambiar en nuestro sistema de salud, eso no es realmente una oposición al sector privado, sino es precisamente cómo se profundiza un sector privado de una manera competitiva y descentralizada, que es donde creo que también quienes se oponen a la reforma pasan de largo con un minuto. Aquí ha habido unas consolidaciones y unos monopolios que han sido parte del problema. Bueno, metámonos a partir de esto a hablar un poco del petroverso, de política, el petroverso me un gusta poquito más de política. Ese escenario. Pero para hacer esa entrada necesitamos devolvernos un poquito para tratar de que la gente te ubique a ti dentro de tu lugar dentro del pacto histórico. Yo te digo, mira, mi lugar dentro del pacto histórico es muy de derecha para ser del pacto y por fuera del pacto histórico muy de izquierda. O sea, estás para como... la derecha soy muy de izquierda y para la izquierda soy muy de derecha. ¿Eres el ala tibia del pacto histórico? Uy, eso dolió, pero creo que No. sí. No, pues depende. A mí me dicen tibio con mucha frecuencia, entonces no te preocupes. Yo digo, sí, bueno, está bien, ¿qué hacemos? Pues yo creo que en temas políticos y económicos seguramente seré tibia, incluso derecha, pero como te digo, en temas de libertades personales soy supremamente radical. Claro, y ahí es donde esas dicotomías izquierda y derecha se complican. Pero entonces, tú hablabas hace unos minutos, de la marca Pizarro. Entonces, tú estás en el sector privado, tienes tu emprendimiento que además lo conozco y me parece muy chévere y pues habías estado igual en instituciones públicas, pues estamos hablando del centro, de memoria, etcétera. ¿Por qué terminas de sexta en la lista del Pacto a la Cámara por Bogotá? Pues mira, mucha gente piensa que yo llegué ahí por mi hermana y eso sí es lo más falso del mundo. Mira, yo creo que María José, y bueno, esto no lo hemos hablado ni nada, pero yo creo que fue un baldado de agua fría que yo le dijera, me voy a lanzar como representante porque al final todas las críticas que tuvimos de nepotismo, toda esta idea de que María José me abrió el camino y me dio ese cupo, pues para ella tuvo un gran costo político. ¿Sí? Ella lo dijo acá, ella dijo, yo no me he sentido cómoda. No sé si viste, pero ella lo dijo. Sí, y yo la entiendo. Pero la verdad es que yo no llegué ahí, pero sí sé que yo llegué ahí por el apellido. Y es que eso, pues, mejor dicho, eso no lo podemos, eso es tapar el sol con un dedo, ¿sí me entiendes? Igual como seguramente Galán ahora está en la alcaldía y mucho tiene que ver con su apellido y las puertas que eso le abrió. Igual que seguramente, bueno, me van a odiar, pero por ejemplo, Francisco, ¿cómo se llama el hermano de Margarita Rosa? Martín de Francisco. Por ejemplo, Martín de Francisco, seguramente que su familia ya estaba en el mundo del entretenimiento, le abrió las puertas. Con ayuda de Carlos Vives. O seguro, no sé, por ejemplo, Camila, que está en la W, que su mamá estuviera en el mundo del entretenimiento también, seguramente en la W, no, en Blue Radio, estuvo en la W, en Blue Radio, le abrió las puertas. O sea, yo sí creo que las familias a uno le abren puertas y de pronto te ponen en el lugar que tienes que estar, ¿sí? Mi familia toda la vida ha estado en política, mi mamá es politóloga, pues mi papá es Carlos Pizarro, mi tío es politólogo. Ciencia política. Todo lo que se habló, yo incluso siendo empresaria, y tú sabes esto, mientras yo era empresaria, igual yo fui la gerente de campaña de Claudia Calao, que fue para mí un gran honor, fui la gerente de campaña de Alice Bergrum cuando se lanzó al consejo, y siempre hice política tras bambalinas porque para mí es una pasión, ¿sí? Pero yo nunca quise hacerlo en cuerpo propio porque me parecía horrible y porque
debo decir que también tenía esta idea de la empresa privada, como, no, qué mierdero esa gente ahí, Sí. porque tú sabes que los empresarios miramos con la ceja levantada a los políticos, ¿sí? Muchas veces, y creo que no deberíamos. Y seguramente muchos políticos hacen lo mismo con los Y muchos empresarios. periodistas y analistas y echadores de globos como yo también a veces como, uy, Dios mío, ¿qué están haciendo allá? Ok, pero ¿a alguien en particular se le ocurre? Sí, a mi mamá. Se le ocurrió a mi mamá, pues además de ser pues que eso es feo, ¿no? La esposa de Carlos Pizarro, porque uno siempre, las mujeres siempre somos la esposa, la hija, la hermana, ¿sí? Fue una militante del M19 desde los 18 años, lleva 30 años de experiencia en el sector público. Igual que muchas militantes del M19, hoy son mujeres con maestrías, con doctorados, que conocen el sector público desde distintas aristas. Y a ellas siempre les pareció muy interesante mi perfil, que era una empresaria de izquierda, porque hay esta idea absolutamente errada de que entonces uno no puede ser de izquierda y empresario, ¿sí? Que yo no entiendo. Pero mira que el programa de mi papá era de País de Propietarios, él hablaba muchísimo del tema de productividad. El M19 se fundó con teorías socialistas en contraposición a teorías comunistas en el área económica de ese momento. O sea, el M19 no era una guerrilla comunista, de hecho era una guerrilla del área a la socialista. Y yo además de eso pues tenía un liderazgo en temas de emprendimiento, me había ganado bastantes premios, era conferencista, entonces llevaban mucho tiempo diciéndonos, a nosotros nos gusta mucho tu perfil, nosotros te queremos nominar como un grupo sobre todo un grupo de personas que vienen del M19, etcétera, amigos de mis padres, pues que me han visto crecer, entonces me dijeron, nosotros queremos nominarte, me nominaron, me tocó pasar pues mi hoja de vida y después unas entrevistas, unos exámenes acerca de yo qué quería hacer, cuál era mi plan de gobierno, etcétera, y a mí me escogieron. Ahora, yo sé que dentro de la matemática electoral, cuando me eligieron, seguramente pesaba más que yo fuera Pizarro que empresaria. Y eso a mí me duele, ¿sí? Porque es como yo, o sea... Pero también lo tenías claro, o sea, no te Sí, estabas no, yo echando no me estoy cuentos. echando cuentos. O sea, hay una cosa que me molesta y es que yo creo que yo he hecho cosas importantes con mi vida, ¿sí? Y no puede ser que entonces toda mi hoja de vida se vea opacada porque soy Pizarro. Y yo estoy segura de que cualquier partido político quisiera una empresaria con mi trayectoria y mi conocimiento como política, porque es que para los partidos es digamos, atractivo y seductor cuando tú tienes personas que vienen de otros sectores, que fue lo que se intentó hacer con Activista, que tú sabes que yo estuve ahí, ¿sí? Pensemos en cómo traemos ambientalistas, empresarios, médicos, así llega Luis Carlos Leal, por ejemplo, a la política, para hacer un partido distinto. Y a mí en Activista, por ejemplo, me ofrecieron ser candidata y en muchos otros partidos me ofrecieron ser candidata. Déjame darle un poquito de contexto a la gente porque puede que no lo tenga claro, es que Activista fue este movimiento que impulsó pues principalmente Luis Ernesto Gómez y con otras personas que pues si quiere sumar algún liderazgo de ellos porque pues yo probablemente no los voy a poder mencionar obviamente, pero ahí también estaban un poco más del lado de los verdes y el centro. Entonces cuando se da esta discusión de que tú saltas a la política, de entrada están diciendo no tiene que ser en el pacto, no es por otro lado que te puedes ir. Pues mira, cuando nosotros estuvimos en Activista, hubo un momento crítico donde yo creo que se empezó a resquebrajar. Nunca puedo con esa palabra, rescabrar, bueno, se Agrietar. empezó a agrietar, esa para cambiarle por esa, a agrietar el movimiento y fue, ¿nos vamos con Claudia López o nos vamos con Holman Morris? ¿Sí? Yo, sí, yo en ese momento, digamos que dije, por mi historia política, por mi familia, yo creo que nosotros deberíamos ir con la Colombia Humana. O sea, en Activista yo era la izquierda, la izquierdosa de Activista. Pero en esa, Claudia Calao me acuerdo que también dijo, vámonos con la Colombia Humana, pero hicimos una votación interna dentro del movimiento y ganó irnos con Claudia López y nosotros lo que sí dijimos es, vamos a respetar lo que la democracia interna decida. Sí. Entonces nos fuimos con Claudia López.
Cloquis, que está aquí al lado mío, y yo le hicimos campaña con todo. Yo no sé montar bicicleta, pero la acompañé detrás en la camioneta muchas veces haciéndole campaña, ¿Cómo etcétera. así que no sabes montar bicicleta, No sé María del montar Mar? bicicleta, no, porque... Y es además como una cosa de los Pizarro, todo el mundo como que aprendió a los 30 años, a los 35 años también, pero yo también creo que eso tiene que ver un poco con ser huérfana de padre, pues Nadie sí, te enseñó a montar nadie me enseñó a bicicleta. montar Pero bicicleta. eso se puede Suena muy solucionar. triste que, o Sí. sea, nadie llore, por favor. ¿Hiciste Pero campaña entonces sin montar bicicleta para la para la alcaldía? alcaldía, sí, ya me perdí, no sé dónde estaba. Bueno, no, Excepto de que... yo te vuelvo a meter en la ruta, en la ciclorruta. Em, Tengo una Participas bicicleta ahí. estática. De De esa pronto sí no te vas a caer. es una forma Sí, sí, sí. de lidiar con mis traumas infantiles. Sí. Pero bueno, ven, para hablar de la parte del trauma infantil, o sea, no quiero de ninguna manera caricaturizarlo y pues que tú lo plantees en los términos que quieras, pero cuando, cuando a tu papá lo matan, ¿tú tenías 2 años? 4. 4 años? Ah, entonces tengo mal también ese número. Sí, no, 3 años, tres Tres años, años, 3 años, ok. sí. Y en esa medida, pues, por supuesto, me imagino la influencia y lo que significa que él haya sido tu padre, pero tú no tuviste una relación con él o no lo tienes presente. O sea, ¿qué nos puedes decir como de esa influencia? Sí, pues yo la verdad no me acuerdo mucho de mi papá, pero sí me acuerdo de él. Me acuerdo de sus manos, me acuerdo de su voz, me acuerdo de cosas que hablábamos. Pero definitivamente son, o sea, yo no tengo más, tú puedes contar, yo puedo contar los recuerdos con mi padre con los dedos de una mano. Sí, no Claro. tengo más de 5 recuerdos de él. Pero hay una cosa y es que mi familia Pizarro y sobre todo, bueno, y mis tíos, mi abuela Juan Antonio Pizarro, Nina Pizarro y Eduardo Pizarro, se empecinaron en que nosotros siguiéramos siendo una familia unida y que digamos que creciéramos juntos. Y yo tuve la suerte de que mis primos Mateo Pizarro y Manuel Pizarro tenían mi misma edad, nos llevamos 3 meses, un año, entonces yo crecí muy de la mano de mis tíos y con las fotos de mi papá todo el tiempo, con mi abuela, con la cultura caleña. Yo siento que yo soy mitad caleña, ¿sí? Y nunca viví con mi papá, pero pues es que mis tíos hablaban de chupar piña, todo el tiempo hablábamos de DAPA y los bellos momentos que se vieron ahí. Y también creo que ser Pizarro, ay, es que te tengo que mandar como el extracto con el que empieza el libro que acaba de escribir Vera Grada de mi papá, que es yo creo Ah, que lo podemos poner en pantalla, claro. es el trabajo más juicioso que se ha hecho, pero yo creo que debido a que mi abuelo fue general de las Fuerzas Armadas, almirante de la Sí, República, había como una ética del trabajo y una rigurosidad académica muy grande en mi familia, ¿sí? Y yo creo que de pronto como esta disciplina militar se ha ido diluyendo definitivamente con las generaciones, sí, pero sí creo que a nosotros siempre se nos exigió mucho. sí. Y a ver, ahí hay una pregunta, pues me queda claro como cuando hablas de la marca Pizarro, pues que hay una impronta de todas maneras que es tuya, que es de tu apellido, que es de tu herencia. Pero cuando yo hablaba con María José, pues evidentemente la herencia, la impronta y la influencia de su padre es distinta, pues que no estoy diciendo nada sorprendente ahí. Pero en particular en la relación con el M19 y con la narrativa del M19 en el gobierno de hoy, ¿cómo te sientes tú? En particular, quiero meterlo de una vez lo de la bandera, que yo oí hace poco a Elena Urán, la, la hija del magistrado auxiliar Carlos Urán, que murió en la retoma del Palacio, pues diciendo, o yo he interpretado las palabras como diciendo, esto es innecesario, es un poco ocioso, pero hay un lugar donde el presidente pone la M19, pone el nombre de tu padre. De hecho, hace poco que se cumplió un aniversario lo planteó. ¿Cómo te sientes tú ahí? Porque teniendo en cuenta más que tú estás en un ala que no es de esa izquierda, porque además uno va a mirar los Como Pizarro y dice hay mi derecha hermana, y hay izquierda. como dice mi hermana, como por ejemplo el otro día molestando con mi hermana, yo soy de pronto la oveja negra de la familia, soy empresaria. Saliste empresaria. ¿Con tu hermano Carlos Andrés?
con tu hermano. Carlos Andrés, Sí, 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 sí. sí. Sí, él también es emprendedor. Ok, sí. Sí, está emprendiendo. ¿Cómo te sientes como con eso, más desde el punto de vista No, ya ya es político? empresario, ¿qué tal que Sí. oigas? Es un empresario. Lo estás ahí Muy como el serio. nivel chiquito. Bueno, una El empresita. ¿Qué está hermanito. haciendo ahí un startup? No, no, no. Está creciendo. Qué pena. ¿Qué me decía? ¿Cómo te sientes con esa relación, como con la narrativa del M19 en este gobierno y del nombre de tu padre? Pues yo creo que hay una cosa muy clara que hemos hablado con los amigos de mi padre y es que el M19 se acabó. O sea, el M19 se acabó en 1990 cuando se firmó el acuerdo de paz. El M19 ya no existe, ¿sí? Ahora, ¿qué es el M19 hoy en día? El M19 es una cadena de afectos, unos lazos emocionales con otras personas. Cuando tú creces en la clandestinidad y cuando hubo un movimiento, digamos, clandestino, también hubo unas redes de solidaridad muy grandes. Es que te estoy diciendo que en los 70s que estaban desapareciendo a miles de personas, Colombia es el país ganador en desaparición forzada y eso nunca lo hablamos. Estamos hablando de que somos el país donde más desaparición forzada había y en los 70s, en los 80s en Colombia esto era peor que en el Cono Sur, mucho peor que en Argentina, mucho peor que en Chile. Entonces, cuando tú estás ocultando a alguien en tu casa, primero le estás compartiendo tu comida. ¿Sí? Le estás compartiendo muchas veces tus prendas de vestir y estás poniendo en riesgo tu vida y la de tu familia. Y esto hace que se creen unas redes personales muy intensas. Entonces yo creo que el M19 es primero que todo eso, una cadena de afectos muy grande, pero también una utopía, ¿sí? Una utopía y una idea de un sueño por un país distinto, ¿sí? Un sueño por un país menos desigual, un sueño por un país donde se pudiera alzar la voz, un sueño por un país más democrático. Es que cuando se funda el M19, y esto es algo que muchas veces los jóvenes no saben, tú no podías realmente votar, tú votabas o por el Partido Liberal o el Conservador, pero si otra persona distinta llegaba, tú no podías apoyarlo, no se podían reunir más de 30 personas en una plaza pública, o sea, mejor dicho, habrían graves problemas para el desarrollo de la democracia en el país. Entonces, hay que decir que el M19 ya no existe, ¿sí? Eso llegó hasta 1991 y yo creo que para todos es más como, y para muchos, sobre todo para mí que soy hija de dos desmovilizados, para mí el M19 es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de solidaridad muy grande. Ahora, que el M19 cometió errores, el M19 cometió grandes errores, que yo estoy absolutamente en desacuerdo con las armas y que fue algo que yo le cuestioné muchísimo a mi mamá, sobre todo en la adolescencia, claro. Yo creo que alzarse en armas y sobre todo hoy en día no tiene ningún sentido y es por ejemplo, Gustavo Bolívar lo dice, porque es que ahora nosotros tenemos esta arma, que es el poder de las comunicaciones, pero es que antes tú no tenías la posibilidad de expresarte en ningún medio. Es que yo lo que siento, solamente para saber tú qué opinas sobre este tema de la bandera en la tarima del presidente, en las manifestaciones, es que la guerrilla del M19 se desmovilizó y firmó un acuerdo de paz bajo unos estándares que hoy serían inaplicables. Pues la gente dice, uy, es que era un grupo guerrillero terrorista. Y digo, bueno, sí, a la mayoría los mataron, que eso es una cosa que se pierde de vista cuando hablamos de una guerrilla que se desmoviliza, que firma un acuerdo de paz, pero cuyos líderes en su mayoría fueron asesinados. Pero que al poner esa bandera en un lugar de este relato político, donde tú además me dices, pues el M19 se acabó, siento que terminando como una provocación cuando esos errores de todas maneras hacen parte de unas heridas y de unas cicatrices en nuestra historia. ¿Te ha generado eso alguna reflexión o lo ves y es como, eso está ahí, yo no estoy metida en esa conversación? No, yo creo que es legítimo. O sea, yo creo que la hija del magistrado lo que dijo es legítimo, ¿sí me entiendes? Pero también creo que es legítimo que Petro reivindique su historia política, porque es que el M19 fue la primera guerrilla en la América Latina que firmó un acuerdo de paz y esto llevó
a que muchas otras guerrillas firmaran un acuerdo de paz. Es que la Constitución del 91 fue una respuesta al acuerdo de paz con el M-19. Es que los que empezaron la discusión en Latinoamérica a decir cómo el camino de la guerra no es, nos equivocamos y yo no soy río para no devolverme, fue el M-19. Y eso es lo que estamos reivindicando, el ejemplo de paz que fue el M-19, no el horror del Palacio de Justicia, ¿sí? Sí. Donde... porque entonces el Ejército Nacional no puede nunca alzar su bandera porque hubo desaparición forzada, donde ya se probó que el ejército tuvo responsabilidad. ¿Me entiendes? Es que estábamos hablando de un país en guerra, ¿sí? Pero lo que nosotros reivindicamos cuando yo enarbolo la bandera del M-19 es que fuimos un ejemplo de paz para todo el continente. Bueno, entonces, unos 2 o 3 temitas para cerrar alrededor de eso. Dices que de alguna forma pues termina siendo injusto que tu apellido se vuelva como el referente por encima de una trayectoria que tú has hecho como emprendedora, también en interés directo con la política, en haber trabajado en entidades del Estado, pero al cabo de 2 años tu hermana puede ser candidata presidencial. De hecho, pues dentro de los nombres que siempre están de, bueno, ¿y quién podría ser después del presidente Petro? Se habla de ella. ¿A ti eso qué te genera? ¿Te parece interesante? ¿Te sientes que ese camino es algo que te involucraría a ti? Pues mira, aquí hay una cosa muy curiosa y es que María José y yo hablábamos muy poco, ¿sí? Pues porque yo estaba en mi mundo y ella estaba en su mundo. Y si hay algo para lo que ha servido este congreso es para acercarnos, ¿sí? Porque entonces ahora hablamos más, ahora nos encontramos en los pasillos, ahorita tenemos problemas en común que, María José, por ejemplo, este proyecto de ley, ¿tú qué piensas? Sí, sí, ¿me entiendes? Como que yo lo que tengo claro hoy en día es que yo a mi hermana, lo que ella decida, la voy a apoyar y voy a intentar fortalecerla y, mejor dicho, lo que ella decida, para eso están los hermanos. Ella dijo una frase bonita cuando hablamos de eso hace un año acá, dijo, si estos 4 años salgo con una hermana, pues bien, que fue como una manera también de decir, nos va a acercar, que es lo que pues tú de alguna manera me estás diciendo. Es que hay una cosa que la gente no sabe, es que claro, María José, y yo creo que también por eso somos tan distintas, porque María José y yo en muchos temas somos supremamente diferentes. Y es porque pues a mí me crió una mamá distinta a la que la crió a ella, no tuvimos un papá y esto quiere decir que nosotras no pasamos, yo creo que si pasamos una Navidad en la vida juntas fue mucho, ¿sí? Y eso fue gracias a mi abuela Margot, seguramente yo tenía por ahí 7 años y ni me acuerdo. Entonces teníamos pues una relación cordial pero lejana, porque yo creo que parte de ser víctimas es que mis hermanos y yo no pudimos crecer juntos porque no teníamos un papá que nos uniera. Y yo creo que el Congreso, digamos, que ha subsanado mucho eso y siempre hubo mucho cariño, pero no mucho contacto. Yo creo que con María José nos veíamos muy pocas veces al año, en cambio ahora pues estamos obligadas a vernos y eso ha sido muy bonito y también pues yo acabo de ser mamá, tengo una bebé de 4 meses y pues mi hermana también está pues súper feliz de ser tía y en película con eso y pues mis sobrinas que son divinas pues también están felices con la bebé y eso también nos ha unido mucho. Claro. Para que hubiera una posibilidad de candidatura presidencial para María José Pizarro, tendría que terminarse el mandato del presidente en 2026. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas de estos rumores, de estos devaneos sobre asambleas constituyentes que incluyan reelecciones? Algo que la senadora Isabel Zuleta ha estado hablando, que uno viendo lo que dicen algunos congresistas del pacto, a ratos parece que no quieren meterse en eso, hay otros que le dan cuerda de manera indirecta y hay otras que no dicen nada. ¿Cómo lo ves tú? Porque además estamos de cara al 20 de julio de pronto en una conversación que se pueda agrandar sobre ese tema. Pues yo quiero decir que con todo el respeto con la senadora, a la cual además aprecio y admiro mucho, yo no estoy de acuerdo,
¿sí? Pero creo que ella tiene derecho, y es que eso es una cosa que a mí me molesta mucho en la conversación nacional, y es que ella tiene derecho a hacer los planteamientos que ella quiera hacer, ¿sí? Y yo creo que nosotros tenemos que ser menos reactivos a aquellos planteamientos que no nos gustan, ¿vale? La senadora está de acuerdo, ¿sí? Eso no quiere decir que el presidente esté de acuerdo, el presidente no se ha pronunciado. Y me gustaría responderte porque me encontré esta frase de mi papá que justo iba a publicar al respecto mañana. Tener la capacidad de no sentirnos los únicos poseedores de todas las cualidades, ni ser ese tipo de hombres, síntesis que siempre terminan castrando la posibilidad de que otros hombres ejerzan las responsabilidades y se arriesguen dentro de ellas. Bueno, ahí no lo leí también, pero un poco lo que la podemos poner en imagen, pantalla, pero un poco sí. Lo que está diciendo mi papá es que eternizarnos en el poder es castrar la posibilidad de otras personas de influir políticamente. Ahí está diciéndole a Petro desde sus memorias, no lo hagas. Una última reflexión que puede recoger algo de todo esto y también lo que quiera sumar, y es, yo te escucho y veo pues como una representación o una facción, aunque la facción tiene como a veces como una connotación un poco dogmática, pero sí como una representación política dentro del pacto distinta a la que uno más ve que se consume en medios, ¿no? De encontrar acuerdos, de no volver todo dicotómico, de mirar cómo el sector privado también se puede beneficiar de esta apertura alrededor de las posibilidades del cambio. Y por el otro lado vemos un discurso, tú hablabas de cómo el M19 dentro de sus limitaciones también estuvo tal vez este planteamiento de la utopía, que en el contexto del gobierno Petro lo plantea Alejandro Gaviria, exministro, ahora crítico activo del presidente, las utopías regresivas. ¿Te ves en este proyecto político para 4 o 8 años? ¿Sientes que este camino es por acá? ¿Cómo es el balance que haces ya a 2 años de estar en el Congreso y participando activamente del pacto histórico? Yo creo que nos quedan 2 años, ¿sí? En los cuales tenemos que responderle a la ciudadanía que votó por nosotros. Para mí se hace necesario y urgente un gran proyecto de reactivación económica, ¿sí? Que logre subsanar los problemas que tienen las pymes, que son trámites, acceso a crédito, comercialización, etc. Esto me parece que tiene que estar en el centro de la agenda nacional. Yo tengo una crítica al gobierno y es que siento que aborda muchos temas a la vez, ¿sí? Entonces vamos a reformar las pensiones, la salud, vamos a ser un país líder en el tema de sostenibilidad ambiental, vamos a redistribuir la tenencia de tierra en Colombia. Yo creo que tenemos que ser un poco más estratégico y no apuntarle a tantos frentes de batalla, ¿sí? Y creo que para mí ese es el problema, como si tuviéramos problema de déficit de atención, entonces aquí y allá, y yo creo que eso también viene con nuestra posición histórica, ¿sí? Llevamos, pues yo no tanto, pero el presidente Petro lleva, no sé, 50 años, 40 años sí, soñando con cambiar el sistema de salud. Lleva 50 años, no solo él, su generación, sí, nuestros padres, ¿sí? Soñando con, pucha, que funcione mejor la logística, que vuelva a haber trenes. Entonces, creo que había una agenda política del tamaño de los sueños del presidente, lo cual es una virtud, porque es que nosotros sí necesitamos gente soñadora, gente arriesgada, gente decidida, pero que a veces también es su, ¿cómo se llama? Su talón de Aquiles. Entonces creo que en este momento llegó la hora de gerenciar, llegó la hora de ser más estratégicos, limitar un poquito la agenda política y ser más veloces. Y si te preguntara hoy, ¿te verías en el tarjetón para las siguientes elecciones en el Congreso? Es que, ¿sabes qué me pasa? Si me preguntas a las 7 de la mañana digo que sí, y si me preguntas a las 7 de la noche digo que ni por el putas me vuelvo a meter en esto, porque tiene un costo familiar y personal muy alto estar en política. O sea, yo tengo una de 4 meses, ¿sí? Yo le puse las vacunas y tuve que salir corriendo al trabajo cuando me gustado quedarme con ella abrazada porque hoy le pusieron sus vacunas. Entonces, como te digo, o sea, de cada 12 horas cambio de opinión. Sí. Voy a buscar entonces cómo hacer una combinación por la mañana, por la noche, como hacer una serie. María del Mar,
Gracias por pasar por acá. Déjanos, antes de irnos, siempre le damos a los invitados, invitadas, la posibilidad que nos den una recomendación que pueda ser completamente por fuera de lo que haces o también de lo que haces. Y como estás también ahora como mamá debutante, es tu primer bebé. Sí, mamá debutante. ¿Algún plan, alguna idea, algún libro, algo chévere que pronto te ha inspirado esa experiencia y que le puedas dejar a la gente que nos ve y que nos oye? Ahí, digamos, a mí, mi hobby siempre ha sido leer. Yo tengo, digamos, ese hobby y si tengo que recomendarles libros, uno es el de Juan Álvarez, de Recuperar tu nombre. Pasó por acá, sí, señora. Me parece un libro hermosamente escrito y muy importante para entender como las contradicciones del sistema punitivo colombiano y el Ujú. populismo punitivo, muy recomendado. Y otro libro que me estoy leyendo que me parece muy importante, sobre todo en la conversación que acabamos de tener sobre las dicotomías, es Byung-Chul Han, Infocracia, Infocracia, sí. donde pues se habla que el problema es que las redes sociales le han quitado a la democracia un aspecto esencial que es la temporalidad. Lo que estamos haciendo ahorita y la razón por la que tú me dices que empezaste este espacio más o menos de formato de podcast y es la democracia necesita el espacio del debate, de la conversación, de Sí. la discusión, del contraste de ideas y hoy en día la temporalidad de las redes sociales ha eliminado eso y ahora lo que hacemos es confirmar nuestras posiciones políticas, leer titulares y no darnos la posibilidad de ser seducidos o confrontados por la opinión del otro. Como una versión de Slow Food para nuestro debate político. Me encanta que digas eso porque además me permite hacer una cuña propia y es, tenemos una serie sobre economía de la atención y periodismo aquí en el canal para que la vean. Conversé de este mismo tema con Mauricio García Villegas hace unos días, con Andrés Casas, con Carlos Salazar de AFIT, porque pues es algo que a mí me da vueltas todo el tiempo. ¿Cómo podemos recuperar una discusión pública un poquito menos enervada? Y pienso que ese mensaje que dejas es chévere. María Almar, gracias. No, muchísimas gracias a ti. ¿Carlos o Charlie? Ambas, cualquiera. Muchas gracias por Charlie, la... Carlos. ¿Tú Charlas con sabías Charlie. que a mi papá le decía, mi abuela le decía Charlie Boy? Charlie Boy. No, yo he tenido todos los apodos en las versiones y variantes de Carlos, Charlie, Carles, a veces catalán, a veces gringo, a veces colombiano. Bueno, gente, nos vemos pronto. Suscríbanse, compartan, comenten y bueno, de pronto hacemos un repaso en un tiempo a ver en qué está, cómo están las sensaciones. Me encantaría, muy interesante esta conversación y siempre feliz de estar por acá con ustedes. Chévere. Nos vemos pronto, gente. Chao.